DJs de Lleida. Amb Manel López, Mamomo. Hola a tots els que us agrada parlar i, sobretot, veure tot el que envolta la cultura de la música. Tornem una setmana més amb el programa dels DJs de Lleida. Aquesta setmana ens visita DJ Baldi, de l'Hormiguero, que ens presenta el seu nou track amb Marian Dacal i Eva Martí. També Mike Platinas ens parlarà de pel·lícules musicals dedicades a artistes com Elvis o The Beatles. I J.M. Sánchez, que ens portarà els clàssics de ball que hem ballat tantes vegades. Com sempre, també descobrirem el vinil clàssic de la setmana, que avui és un DJ espanyol amb alguna curiositat. I com sempre, anem justets de temps, passem directament al vídeo de DJ Baldi. Hola amigos de DJ Lleida, por aquí DJ Baldi del Hormiguero para presentaros lo que es mi nueva producción. Se trata de una actualización del clásico Streamline con las voces de nuestra vida, las grandísimas Eva Martí y Marian Dacal. Querido Manel, te mando un abrazo enorme para ti y para tu audiencia y doy las gracias por acogernos una vez más en tu espacio. Un abrazo, familia, y la música nos acompañe. Can't you see? Life is all we want it to be. The power is within you and me. Live this moment, feel love and free. While the night is calling, our eyes wide open to the boom that's rising, hypnotizing minds, transforming our desire. És tot un luxe poder tindre a grans artistes com la Eva Martí, com la Marian Dacal o el DJ Baldi i, com no, un dels artistes, DJs, productor, moltes coses, que és el Mike Platinas. Hola Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mike, ¿cómo estás? Perdón. Hola Manel, ¿cómo estás? Es que Manel, Mike, como empieza con M, es como un poco, ¿sabes? Es como... Ahora voy a hacer un poco de Mike Platinas. Hola del mar. Hola del mar, sí, lo digo siempre yo esto, en plan coña. Mike, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras esta semana? Yo creo que bien, ¿no?
Me encuentro bien porque me busco adecuadamente. Bueno, Ahí está. esta es broma vintage. Bueno, hoy debemos comentar lo que ha pasado esta misma semana. Por supuesto. El lunes pasado. El Por lunes de esta supuesto. semana. Por Sí, supuesto. hemos tenido la gala de premios de la música electrónica organizada por AEDIP. Ha sido, bueno, yo, si digo éxito, seguramente me quedaré corto. Hubo 40 nominados en 10 categorías, entrega de premios, hubo un debate que tuve la suerte, bueno, pues, de moderar personalmente yo. También estuvo una presencia destacada de DJs de Lleida. Vino Manel, que estuvo también con nosotros en la parte de los vídeos. Bueno, él se trabajó unos vídeos súper bonitos, súper espectaculares. Bueno, todo el mundo lo comentó. ¡Qué guapos los vídeos! Y yo, son de mi amigo Manel. Los ha hecho Manel, de DJs de Lleida. Tengo que decir que éramos 5 de Lleida, ¿eh? O sea que Sí, no nos podemos quejar que los DJs de Lleida vamos a todas partes y damos la nota un poco. Dais la nota como le toca a un buen DJ. Y bueno, además pues fue una noche pues muy chula, lo típico, muchas fotos, vídeo, entrega de premios, emoción, sentimiento, unidad. Fue una gran noche el lunes pasado, que además, como es el día 9 de marzo, fue el 9 de marzo, coincide con el Día Mundial del DJ y por eso se eligió esa fecha para la gala de entrega de premios de la música electrónica. En fin, yo creo que ya en un siguiente programa haremos un poco un comentario más extendido, pero como nota, que sepáis que no solo fue un gran día, sino que estuvimos ahí y os lo contaremos en un próximo programa con todo lujo de detalles. Me parece estupendo. Además, ya te digo, yo me lo pasé genial. Vimos a un montón de DJs, productores, tanto de mujeres como de hombres, que es un lujo poder estar con ellos allí, poder conversar y que te explican curiosidades. Y bueno, es una manera de estar más cerca de los compañeros del gremio, de los DJs y los productores de la música electrónica. Exactamente. Mike, ¿qué te parece si pasamos al meollo? Que es, vamos a hablar de cine otra vez. Vamos a hablar de cine y de música a la vez. Por supuesto, porque este programa es un programa de música y como a los que nos gusta la música, los DJs, nos encantan las películas, las películas de artistas. Eso es, las películas de artista. En esta larga serie de la música y el cine, de películas musicales, bueno, ya estamos en el capítulo 9, estoy mirando la chuleta, capítulo 9 de esta larga serie, ya está a punto de terminar, por cierto. Y dentro de la serie, pues ha habido, por ejemplo, hemos hablado de películas musicales, luego hemos hablado de biopics, y hoy vamos a hablar de lo que se llaman películas de artista, como tú acabas bien de comentar, ¿no? Son películas musicales diseñadas, creadas concretamente para promocionar a un cantante o grupo y forman parte además de una categoría específica. Se llaman Star Vehicles, vehículos de estrella. Son películas para, y atención porque vamos a inventar un nuevo palabra, es la categoría que sirve para estrellificar a artistas. ¿Te ha gustado la palabra? Me ha encantado. Además, Mike, mira, aquí la ponemos en grande. ¡Pam! Estrellificar. Claro, ¿por qué? Porque si decimos estrellar, hombre, parece que hayan tenido un accidente, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, bueno, hay que meter otra palabra. Puede que incluso en inglés quede hasta mejor y todo. Bueno, ostras, en inglés sería... ahí te he puesto en un copia. Star Eyes o algo así sería más fácil de construir ese palabra en inglés, ¿eh? Porque claro, como te digo, estrellar como que no queda bien, por tanto, claro, vamos a ser un poco más sofisticados y diremos estrellificar. Bueno, entonces estas películas que sirven para convertir aún más en estrellas a artistas, fueron muy populares, especialmente entre los años 50 y los años 70. Y de hecho dime. Te iba a decir que hay una persona que es la que ha destacado, ¿sí?, sobre todo en hacer películas para
para triunfar, para hacerse más famoso aún. Exacto, y las películas, sobre todo de esta persona que vas a decir tú ahora, sirvieron, como en los otros casos, pero muy especialmente en el suyo, para, digamos que las películas eran como grandes videoclips promocionales antes de que se inventara el videoclip. O sea, fue el primero que usó las películas como gigantescos videoclips que extendían la marca del cantante a la gran pantalla. Y tú te refieres a... Por supuesto, que hizo un montón de películas, es Elvis Presley, que no podemos dejar de hablar muchas veces de él porque, aparte de la estrella que fue, ha hecho tantas cosas y, como tú has dicho hace un momento, las canciones que tocó en esas películas han servido de videoclip para el casi desaparecido MTV y bueno, estos canales de televisión. Sí, absolutamente. Mira, en total Elvis protagonizó 31 películas, la mayoría diseñadas para vender discos y para mostrar su carisma. Y la primera que vamos a destacar es King Creole, el rey criollo, del año 58. Considerada, Mike, considerada por críticos y por el propio Elvis como su mejor actuación. Exactamente. Y yo de esta película, sí, yo también opino lo mismo, de esta película, personalmente bueno, suelen destacarse otras canciones, pero a mí personalmente me gusta muy en especial y me gustaría destacar la canción Trouble. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain dog. My middle name is Billy. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. Exacto, bueno, la conocemos todos, ¿no? Trouble, bueno, que significa problemas o problema, ¿no? Y también hay otra película que yo creo que deberíamos remarcar de Elvis, que es Jailhouse Rock del 57, que es famosa por la secuencia de baile coreografiada por el propio Elvis, además, de la canción que da título a la película, Jailhouse Rock. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Mike, claro, el rock de la cárcel de toda la vida y además aquí fue muy famosa por un artista nuestro que era Miguel Ríos. Que te digo una cosa, yo no sé qué decirte si me gusta más la versión de Elvis o la de Miguel Ríos, cuidado, porque... El Miguel Ríos pone su parte personal, pone su carisma, su estilo, y a mí me encanta. O sea, el rock de la cárcel, Miguel Ríos. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó, el cuarto se paró y empezó a bailar el rock, todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Yo no sé qué decirte si me quedaría con Elvis o con las Miguel dos Ríos. versiones, las dos versiones son espectaculares. Sí. Y casi podríamos separarlas como dos canciones diferentes. Sí, aunque, bueno, la letra es bastante parecida, curiosamente, pero realmente cada uno tiene su carisma y su estilo, ¿no? Otra de las películas, de esas 31 películas hechas ex profeso para Elvis, para el rey del rock, otra de las películas que podríamos destacar es Viva Las Vegas, con Mike, un juego tengo que decirte que esta canción de Viva Las Vegas se convirtió en el himno oficial de Las Vegas. ¿No te parece? Exactamente, se convirtió, claro, porque imagínate una canción hecha por el rey del rock que habla de Las Vegas,
hombre, pues les cayó del cielo, ¿no? O sea, pues automáticamente canción icónica, himno no oficial, pero de facto sí, de Las Vegas en Estados Unidos. Y esta canción utiliza un poco un juego de palabras entre Viva, como pronuncian ellos, que es en español, y Las Vegas, que es el nombre de la ciudad, que obviamente también es un nombre en español. Es una película del año 64 que Elvis coprotagonizó junto con Anne Margaret, con otra de las grandes estrellas de la pantalla de Hollywood, y es uno de sus musicales más icónicos. ¿Y cuál es la canción más conocida de la película Viva Las Vegas de Elvis? Pues precisamente la canción Viva Las Vegas. De Elvis, claro. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with no spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Mike, una de las cosas que más se ha destacado de las películas de Elvis son su pasión por Hawái y porque le gustaba. Bueno, allí se realizó incluso la emisión aquella en directo por satélite, la primera con más. Bueno, le encantaba Hawái y por supuesto me acuerdo de una película grabada en Hawái. Sí, señor. Tú te refieres a Blue Hawaii del año 61 de Elvis, que fue, bueno, un éxito comercial masivo y que definió en cierta forma la fórmula cinematográfica de lo que serían las películas de vacaciones / musicales, ¿no? Y de esta película podemos destacar Tebazo, que es una de las mejores, para mí, una de las mejores canciones de Elvis, que es Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Mike. Claro. Bueno, ya sabes que yo soy bastante fan de Elvis, pero también soy fan de un grupo que hay una versión de UB40 de la que ya hemos hablado varias veces. Sí. Oímos un trocito solo un trocito. Venga, para que un trocito. Porque también es espectacular. Sí, que creo recordar del 91, del grupo UB40, V40. Y yo no sé qué decirte cuál de las dos versiones me gusta más, si la original de Elvis o esta. Le han dado una vuelta, una vuelta que no tiene nada que ver con rollo reggae, la que hicieron los Pet Shop Boys, que es una versión totalmente diferente, pero bueno, claro. Bueno, convirtieron una balada en un tema reggae, que dices, o sea, qué guay, ¿no? Está muy bien. Pues ¿qué más tenemos? Vámonos con los que han triunfado, de los que más han triunfado en la historia de la música, que son un poco cucarachas, pero mal escritos. Ya sé quiénes son. Los Beatles. La película Yellow Submarine del 1968. Exacto. Bueno, una película súper conocida. La podríamos definir como de animación psicodélica basada en su música y su estilo, donde los personajes animados representan a la banda. Y la canción más destacada, bueno, la que todos conocemos, la conocemos sí o sí, porque además sí, fue un éxito mundial también, bueno, como tantas canciones de los Beatles, que es ni más ni menos que Yellow Submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
como caso curioso o poco habitual en los Beatles, esta canción está interpretada por Ringo Starr. O sea, no canta ni Lennon ni McCartney. Que hay pocas de Ringo Starr, ¿no? Pues esta es una de ellas. Otra de las películas hechas ex profeso, esta ya no de dibujos animados, ex profeso para la banda, para los Beatles, es A Hard Day's Night del 64, que podríamos calificar como una especie de comedia rock and roll que retrata la Beatlemanía, ¿no? Con un estilo, creo que era casi como un documental, ¿verdad? Sí, yo diría que... Es que sí, tienes razón, más que una película sería como una especie de documental, musical, película, un poco una mezcla entre ambas cosas, pero bueno, evidentemente está hecha para repetimos el palabra, estrellificar a los Beatles, si era posible, todavía más. O sea, y la canción destacada, la principal, pues claro, tiene el mismo título de la película, A Hard Day's Night, que está compuesta por John... Mira, miro la chuleta porque así no me equivoco. Compuesta por John Lennon. Ah, sí, y os cuento una curiosidad. Está inspirada por una expresión espontánea de Ringo Starr. Se ve que habían tenido un día bastante complicado, bastante difícil, y Ringo Starr dijo algo que, o sea, esta es la noche de un día difícil, porque como curiosidad del inglés, hard en inglés es duro, pero también quiere decir algo así como difícil o complicado. Entonces, A Hard Day's Night es la noche de un día duro, pero se puede traducir como la noche de un día complicado, de un día difícil, ¿no? Y bueno, pues es esta canción. La siguiente película de los Beatles, hecha para darles todavía más bombo y más relevancia, si es que eso era posible en su época, porque eran los number one mundiales, sin duda, es Help, del año 65, y podríamos decir que es una especie de aventura surrealista y colorida, digámoslo así, y representa una especie de grito de ayuda autobiográfico ante la inmensa fama y presión a la que estaba sometida la banda. Y creo que estaba compuesta por Lennon. Sí, esta estaba compuesta por Lennon, que por cierto estaba bastante, como digo, él en particular bastante agobiado. Él estaba muy incómodo por toda esa presión mediática, eso de que ¿sabéis la famosa frase de que se le atribuye a Lennon? No sé exactamente si sucedió o no, pero él decía que los Beatles son más famosos que Jesucristo. Porque, claro, los creyentes se echaron las manos a la cabeza, pero ¿qué dice este loco? Pero es que históricamente eso fue casi cierto. Casi cierto. Esta es la versión de Help de la película. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up a door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Back on the ground. Won't you please help me? Mike, ya sabes que me gusta ahí poner esas pinceladas. Esas pinceladas, te veo venir, Me encanta. Hay una versión de esta canción que me gusta mucho porque me considero también fan de ellas, ¿Sí? que son Bananarama, que tienen una versión que además hicieron para un programa de humor británico. Sí. Ahora no recuerdo el nombre, pero la versión era esta. Era esta. Vamos, sí, venga. I need somebody, not just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened
Mike también está muy bien esta versión. Tiene No su digas. Bueno, rollo, además ¿eh? yo recuerdo haberla pinchado bastante cuando salió a la venta, que había un maxi que duraba más. Bueno, es igual. Sí. Buenísima la versión de Bananarama también. Sí, tenían varias versiones de Venus, por ejemplo, es una versión de la canción que les lanzó a la fama mundial. Venus es también una versión de una canción. ¿Verdad que teníamos un apartado de otros musicales por supuesto, para estrellificar artistas? Sí, además es una de las grandes voces de la historia. Es Barbra Streisand. ¡Hombre! Y la película Funny Girl del 1968. Sí, otra película que se hizo también pues para lucir la voz y el talento interpretativo, en este caso de Barbra Streisand. Y cuidado porque ganó el Oscar a Mejor Actriz. Pero hay más. De la propia Barbra Streisand tenemos la película Hello Dolly del 69, que es un gran musical de estudio construido alrededor también de su carisma, porque no solo tenía su faceta de gran cantante, sino que también tenía un carisma especial, ¿no? Pero hay más, hay otros artistas que han tenido también películas construidas para estrellificarlos todavía más, como el caso de los Blues Brothers. Sí, yo quería decir de los Blues Brothers dime. Yo creo que incluso no eran grupo, pero a raíz de esta película triunfaron como grupo. Pues casi, porque a partir de aquí es cuando empezaron realmente a tener mucho trabajo, como a nivel de, pues, como artistas, como cantantes, como, me explico, como en escenarios. A partir de aquí empezaron a hacer escenarios a partir de la película, ¿no? Y Blues Brothers, que es el nombre de la película del 1980, más que una película con música, es una especie de celebración del soul y del blues construida alrededor de los personajes del show de televisión Saturday Night Live. Que además ya hemos hablado tantas veces de esta película que yo creo que ahí sí que hay que apuntarlo, hay que dedicar un programa solamente a esta película por la cantidad de estrella. ¿Cómo era el nombre este? ¿El nombre que has inventado para decir lo de las estrellas? Estrellificar. Porque o sea, en esta película hay un montón de estrellificados. Hay un montón de artistas a los que se estrellifica. palabra nuevo, atención, apuntad. Tenemos otros ejemplos clásicos y musicales de artistas, porque bueno, esto no se podría acabar. No, es que no acabaríamos nunca, pero mira, rápidamente. Releo chuleta porque es que si no, no acabamos nunca. Frank Sinatra, aunque actuó en muchos dramas, películas como Paul Joey del 57 o High Society del 56, fueron diseñadas para destacar sus habilidades musicales. Claro, Frank Sinatra, obviamente. Diana Ross, con la película Lady Sings the Blues del 72, que es un biopic de Billie Holiday, pero que estaba hecho a medida para el debut cinematográfico de la cantante, Diana Ross. O Madonna. Hombre, Desperately Seeking Susan, buscando a Susan desesperadamente del 85, que no es un musical tradicional, pero fue una película diseñada para impulsar la imagen icónica de la Madonna de los 80. O Miley Cyrus con Hannah Montana The Movie de 2009, que es un ejemplo moderno hecho para la marca de la cantante. Y de todos estos otros ejemplos, y nos dejamos a un montón. Nos dejamos un montón. Por ejemplo, Cliff Richard, que fue el equivalente británico de Elvis, con películas musicales muy, muy populares en aquel momento. Y te digo una cosa, hay muchos más, efectivamente, pero en Cliff Richard nos vamos a parar un momento para terminar el programa de hoy, o esta sección del programa de hoy de DJs de Lleida. Nos vamos a parar porque creo que este sí que merece. Este es el y otros más, pero con Cliff Richard nos vamos a parar un momento. Mira, hay una película de él, que quizás sea la más conocida, que se llama Summer Holiday, o sea, vacaciones de verano, ¿no? Conocida en español como Vacaciones de Verano, claro, del 63. Y de esta película destacaremos la canción principal que os va a sonar mucho. Es esta. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. Copiada en el Holiday Rap.
Exactamente, Manel, copiada descaradamente en el Holiday Rap de MC Michael G en DJ Sven en el año 83, si no recuerdo mal. ¿Y os suena de esto? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday. Que es la misma canción, sí, ¿no? Desde luego. Es que, además, bueno, a ver, ¿quién tiene la cara ahí? El que también hemos mencionado muchas veces en este programa, que es el Ben Libran. Nuestro amigo Ben Libran, sí. Bueno, pero está bien porque, oye, queda súper guay, queda súper chulo dentro del rap. Es una mezcla de la canción Holiday de Madonna con el estribillo del Summer Holiday adaptado y un rap. O sea, y esa fusión es increíble. Oye, fantástica. ¿Cómo podemos alucinar tanto con estas cosas? Al menos nosotros que somos los locos de la música. Los frikis. Mira, cuando estabas diciendo de 1963, estaba pensando, digo, tengo que proponerle a Mike, porque el 63 es un año muy especial para Mike. Hombre, para mí es tan especial que es el año que yo nací. Exacto, pero aparte es un año que pasaron muchas cosas, muchísimas. Yo te hago la propuesta, como tantas cientos de propuestas que tenemos que hablar en este programa, que tenemos que dedicar a ese año un programa, porque mira, aparte espera. de la canción de New Order que se llama 1963, aparte de eso, porque ya sabes, han pasado muchas cosas en ese año, musicales también, y ahí ya no digo nada más, porque hay muchas cosas que decir. No, lo que mira, me acabas de soltar la chispa para una idea de una nueva serie. Pero es que va a ser muy larga, ¿eh? Repasar las principales canciones de cada año. Desde el 60, por ejemplo, en adelante, 60, 70, 80, 90, 00, empezar a repasar. ¿Tú sabes la cantidad de capítulos de DJs de Lleida que podría ser esto? Esto lo vamos a plantear, ¿eh? No, mira, te voy a decir una cosa. Es que te puedo decir muchas cosas y el Mike Platinas, cuando suelta alguna cosa, yo suelto otra, y ya esto… Ya está. Aquí hasta mañana. Ya está, ya la liamos. Yo, Mike, en mi carpeta, o en mi Denon, tengo todas las carpetas a partir del 1960 con las mejores canciones clasificadas por año. Pues ya lo tenemos. O sea, yo lo tengo fácil. Pero además, esto también me hace pensar y recordar que de eso también sabes tú mucho, de que nosotros cada semana íbamos a la tienda y había muchos éxitos. Ahora imagínate durante un año. Es que… No, oye, pues esta idea a ver si la podemos poner en marcha, que puede ser… Se puede desarrollar y puede ser muy chula. Disfrutaremos con los clásicos que ha habido cada año. Que son porque recordemos, Manel, que la música de los 70 se construyó sobre lo que sucedió en los 60. La de los 80 se construyó sobre lo que sucedió principalmente en los 70. Los 90 no existirían sin los 80, los 00 igual. Y toda la música actual bebe de una u otra forma de toda la música anterior. Por tanto, para comprender lo que está sucediendo hoy en día, musicalmente, y en todo, en la historia humana, en realidad, hay que conocer, es importante conocer nuestro pasado. Así que los grandes clásicos eternos de la música, que son los que sobre todo forman parte de esta sección del programa, pues vamos a seguir repasándolos y recordándolos y dándolos el espacio que merecen en DJs de Lleida. Nos queda mecha para mucho tiempo. ¡Oh! Imagínate tú. Mike, espero que la semana que viene nos vuelvas a sorprender. La semana que viene también hay otra cosa prevista que tiene que ver con música y con cine, que será seguramente el último capítulo de esta serie. No vamos a desvelar de qué se trata, pero será de música, será de cine, de canciones, de grandes canciones que todos conocemos. Y seguramente diremos, sí, esta, la otra, ya no me acordaba, esta, me acuerdo cuando yo tenía 10 años, me acuerdo cuando tenía 25, me acuerdo cuando, sí.
y va a ser un programa muy especial para el recuerdo, porque además va a ser muy ágil, muy dinámico, será el último de esta serie, el capítulo 10 de esta serie de música y cine, y yo creo que os va a encantar. No os doy más detalles. Nos vemos la próxima semana en DJs de Lleida. Listos. Ei, obre les orelles, treu la funda del Wallman, posa't còmode, perquè aquí arrenquem. Aquest so només significa una cosa, que sou a DJs de Lleida i el control, el vostre home, JM Sánchez. Hem tornat per injectar-vos la dosi setmanal de ritme, de suor i de bons records que necessiteu. I avui comencem fort, molt fort. Comencem amb un dels pioners, un dels tios que posaven la llavor del que després seria la música de ball durant dècades. Parlem de Jimmy Bohor, un senyor de Florida, dels Estats Units, que l'any 1979 va treure un tema que és pura dinamita. I sabeu què? Aquesta cançó es va convertir en un clàssic a les pistes. No va ser número 1 de vendes, però va ser un número 1 a les discoteques de mig món. Va sonar a l'Estudi 54, va sonar a tot arreu on la gent es prenia molt seriosament allò de passar-s'ho bé. Spain, com un cotxe americà dels 70, gran, potent, brillant i amb una marxa enrere per si algú gosa desafiar-lo. Així doncs, prepara't, agafa el volant, que arrenquem. Ui, doncs sí, gent, arriba el moment de recollir els cassets, d'apagar els amplificadors, de posar la funda als vinils. S'acaba una altra sessió, una altra festa, un altre viatge aquí a DJs de Lleida. I per marxar per la porta gran, amb estil, necessitem un dels grans, dels més grans, dels que feien que les noies sospiressin i els nois volguéssim ser com ells. Parlem d'Alemanya, parlem dels reis indiscutibles del so Eurodisco. Ells són els Modern Talking. Aquesta cançó és pura màgia, es diu Sexy Sexy Lover. La lletra parla d'aquella persona que es torna boig, que no pots treure del cap, que et fa perdre la xaveta, i com gairebé tot el que tocaven aquests nois ho va petar allà on anaven triomfant, i és que tenien una fórmula secreta. I recordeu, la vida és com una cinta de casset, sempre pots rebobinar i tornar a escoltar els millors moments. Jo, JM Sánchez, us espero aquí a la mateixa freqüència en el proper programa. Fins llavors, que la música no pari mai i que l'amor us acompanyi sempre. Mother Talking, Sexy Sexy Lover. My sexy, sexy lover, tell me there's no other, tell me there's no other, even in your heart. My sexy, sexy lover, I wanna be your cover, there's no other who's breaking my heart. My sexy little lover. I ara sí, arribem al final del programa d'avui. Esperem que us hagin agradat tots els continguts que hem preparat per parlar de música, DJs i curiositats del nostre món. Com sempre, acabarem amb el vinil clàssic de la setmana. Avui escoltem un tema que és història de la música electrònica i és Raúl Orellana, The Real Will House. ¿Ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Ustedes han visto? Com a dada curiosa, poc coneguda, aquesta cançó dels anys 80 va ser una de les primeres produccions del house fetes aquí, i no és un tema completament original perquè conté fragments i samplers de fins a 6 cançons diferents, entre elles Real Will Shield de Wing One, una cançó també de Iggy Pop, Think About It, de Lynn Collins, i la rumba catalana Don Toribio Carambola de Peret. Aquesta barreja tan atrevida de rock, soul, rumba va ajudar a crear un so únic que la va fer triomfar a moltes pistes de ball europeu. Així que nosaltres ens acomiadem avui amb aquest clàssic i la seva història. Un tema que uneix cultures, gèneres ben diferents dins d'una sola pista. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres cada setmana. Recordeu que la música sempre ens fa la vida millor. Fins la setmana vinent,
Ciao. Adeu.